Todos empezamos de una vez. El reto se nivela. Ustedes dirán, muy bien, vamos a empezar. Muy bien, estimados, estamos en la semana 15, es increíble. Estamos el día 20 de octubre, nos falta poquísimo para la Navidad y a lo nuevo. Miren, vayan haciendo ya sus programaciones, octubre, noviembre, hablando de gestión. La mejor forma es planificar las cosas y gestionar. Esa es la clave del éxito hoy en día en todo campo, más aún si es de la salud, más aún si son festividades. Desde ahora hay que gestionar, hablando del curso. Muy bien, el tema de hoy día es un tema interesantísimo, un tema trascendente en el sentido de que ustedes alguna vez van a tener una responsabilidad de ser jefes, de ser los responsables del servicio del área y tienes que gestionar los recursos humanos. ¿Cómo hace la planificación de recursos humanos? ¿Cómo hace la convocatoria? ¿Cómo hace la reclutación? ¿Cómo hace la entrevista? ¿Cómo seleccionas al recurso humano? Más aún si son de salud. Vamos a hablar de gestión en general y algunos tópicos de lo que es la gestión específicamente de salud. Semana 15. El tema que vamos a referirnos ahora se refiere a gestión de recursos humanos. Por el día vamos a hacer la teoría y el sábado damos la pauta. La pauta básicamente es hacer un plan de gestión de recursos humanos cuya pautas le vamos a dar oportunamente. Vamos a hablar sobre la gestión de recursos humanos. Para los que no me conocen, este es mi nombre, soy el doctor Glenn Lozano Sanelli. Hemos compartido unas reuniones, acá estamos continuando y podemos nosotros intercambiar información. El objetivo es la competencia de esta reunión, es que conozcan la gestión de recursos humanos. Y no solamente la gestión, sino la planeación de recursos humanos. Que lo lleven al sector salud específicamente donde va a trabajar. Y sobre todo, la competencia importante es valorar, interesarse, darle una significancia para más adelante. Cuando uno va a planificar la salud y habla de gestión de recursos humanos, tiene que hacer su, tiene que tener esta competencia de saber gestionar recursos humanos. Esa es la importancia. Y sobre todo para la formación médico general. El médico general tiene que saber la planificación de recursos humanos, que es la competencia general de este curso, de este tema. Voy a empezar a manera de reflexión hablando de qué significa empresa. Mira, empresa, dirección y recursos humanos. En esta lámina podemos ver nosotros que en una empresa, más aún de salud, va a haber áreas. Y esas áreas están manejadas por un director. ¿Y el director qué tiene que hacer? Tiene que hacer la, el plan de marketing. Tiene que hacer el plan de producción, el financiamiento. Y tiene que manejar recursos humanos, partiendo de la dirección. El director tiene que tener un plan estratégico, un nivel estratégico, un plan táctico para hacer de que esto sea viable y operativo, un plan operativo anual en el tiempo. Entonces es necesario que hay una estrecha relación de la dirección con estos elementos, más aún con recursos humanos, es la mano derecha. Pero no puede dejar de lado la producción, marketing, finanzas, son las áreas funcionales de la empresa donde yo resalto recursos humanos es clave. Esa es la mano derecha del director. Recursos humanos de apoyo, recursos humanos que me hagan sostenibilidad en el tiempo, que me den la opción de ejercer un liderazgo. El recurso humanos es clave. Yo tengo que tener una estrecha relación. El director, que te van a hacer más adelante, con recursos humanos. Ese sostén. Y hablando de sostén, acá el término recursos humanos ahora ha cambiado de términos. Ahora se llama talento humano. Ya no hablamos de recursos humanos, talento humano, hablamos capital humano, porque es clave. Sin ese recurso humano no se puede hacer nada. Ni una empresa, ni un hospital, ni una institución
no puede hacer si es que no hay ese talento, ese capital humano con esas características. Cada recurso humano, cada personal tiene su propia capacidad, tiene su propio liderazgo, tiene sus propias cualidades. Ese es el talento, es el capital. De eso hay que sacarle provecho. Hay unos que son más planificador, algunos son más estadísticos, algunos son más financistas, saben manejar, son más, unos no más sociales, son por eso que recursos humanos los podemos dividir en varias categorías. Ahora se llama talento humano, capital humano. Eso es clave. Por eso que el recurso humano es el capital más importante para la competitividad de las organizaciones. Y acá lo hemos representado en esta lámina ilustrativa. El capital humano es una orquesta. Cada uno de esa orquesta tiene su función. Cada uno sabe manejar su campo, desde el hotelero, desde el encargado de limpieza, desde el director, los jefes de departamento, los jefes del área, los especialistas, todo tiene sus cualidades. Es el capital más importante. Ahí va a depender el prestigio del hospital. Todo tiene. Y de una institución en general. Pero vamos a hablar de gestión de recursos humanos, que es el tema específico, ¿ya? ¿Qué es gestión de recursos humanos? Si hablamos de gestión, de ahí de la esencia del término gestión, y está en las etapas que lo hemos visto en una oportunidad, me acuerdo. ¿Qué es la gestión? Es planeación. La gestión tiene planeación, organización, dirección, evaluación y control. Pero si hablamos de recursos humanos propiamente dicho, hablamos sobre planeación. No tengo que planear los recursos humanos, tengo que también saber el diagnóstico institucional, qué tipo de recursos humanos tenemos, de dónde partimos, a dónde queremos llegar con esa planeación. Tenemos que organizarlo en un organigrama, tiene que tener bien establecido su MOF y su ROF de cada uno de los recursos humanos. Tiene que contribuir al desarrollo y tiene que coordinar, porque la gestión se dedica a eso, a la planeación, organización, desarrollo y coordinación. Y también no se ve el control que es la evaluación de cada parte que compromete a la evaluación del desempeño. La idea es promover que el desempeño sea eficiente personal, de tal manera que toda organización presente el medio que permite a las personas que colaboren en ella para alcanzar los objetivos relacionados directamente al trabajo. El trabajador, el capital humano, el talento es clave para la gestión de recursos humanos sea exitosa. Y hablemos de una gestión. Y hablamos de recursos humanos no como un ente aparte, como un departamento, sino que debemos gestionar los recursos humanos, debemos planear recursos humanos. De que es importante la gestión de recursos humanos porque nos va a proporcionar a todos los talentos, a todos los recursos, individuos a una empresa y cada uno tiene su potencialidad, sus habilidades y aptitudes. Eso es lo importante. ¿Para qué? Para lograr esa satisfacción que requiere la oración. Yo tengo que ver qué potencialidades o qué habilidades, qué actitudes presenta cada individuo. Si nosotros hacemos una buena planeación de recursos humanos, llegamos a distinguir esas potencialidades que van a servir para la organización y para que sea eficiente. Y el momento que cada uno tiene su habilidad, su aptitud, que debemos aprovecharlo. Elementos de gestión de recursos humanos. Acá está la clave. Si quieres hablar sobre gestión de recursos humanos y quieres hablar sobre los elementos para poder gestionarlo, tenemos que ver que estos recursos humanos sean productivos. Productividad, eficientes, eficaces. Que el personal sea, que tenga las competencias para que haya eficiencia y eficacia. También que sepa el capital para el desarrollo institucional. Ahí está la clave del éxito, la clave de la producción. Que sirve materia prima, recursos humanos tiene que saber, es una materia prima que tiene que utilizarse en la gestión. Y que tenga energía. Energía es positividad, es recursos, es saber tomar decisiones, es hacer una acción positiva que tenga esa actitud que se requiere. Sé que la gestión de recursos humanos
va a tener en cuenta estos elementos que ahora pasamos a distinguirlos. Vamos a, antes de ver cada uno de los elementos, vamos a ver en algún detalle, vamos a hacer los objetivos. Los objetivos depende de la organización, se desprende de los objetivos de la organización. El objetivo de la gestión de recursos humanos es mantener, crear, desarrollar a las personas, ver sus habilidades, su motivación y satisfacción para que alcancen los objetivos. Mantener y desarrollar las condiciones organizacionales. Nosotros hemos hablado de cultura, clima organizacional. Mucho va a depender de la gestión de recursos humanos. Que haya satisfacción de las personas para lograr sus objetivos, tanto grupales como individuales. Lograr la eficiencia y la eficacia. Ese es el objetivo de gestionar bien recursos humanos. Eficiencia y eficacia en mayor productividad, mejor trato, mejor calidez, mejor calidad de atención. Más aún si hablamos de gestión de calidad. ¿Cuál es la función de recursos humanos? Depende de la organización, pero la mayoría de organizaciones destacan algunas funciones que también vamos a llevarlo al plano de salud. Toda institución tiene que tener en su gestión la función de reclutamiento y selección. O sea, vamos a tener que seleccionar, vamos a tener que atraer el personal debidamente calificado. Hay un sistema de reclutamiento y selección. No todas las personas pueden tener los requisitos de selección. Eso es importantísimo como tarea principal de la gestión de recursos humanos. Luego, no solamente es el sistema de reclutamiento y selección para conformar recursos humanos, también tenemos que capacitarlo, desarrollo. Otra función es la capacitación, que lo tienen los centros hospitalarios, lo tienen las empresas, en el cual van a desarrollar esas actividades, destrezas y competencias. Tiene que haber un sistema de capacitación y desarrollo de recursos humanos. Tiene que haber una administración de sueldos y salarios en lo posible, que haya una retribución más justa, equitativa, que es un tema a veces que algunas instituciones lo manejan más que otros, depende pues, sea del Estado, que sea privado, mucho va a depender esta parte de la remuneración, la motivación en cuanto a sueldo. Y servicios y prestaciones están en relación con los planes y sistemas de beneficio que se requiere el personal. El personal requiere de prestaciones, de servicios para que tengan un clima laboral y que se identifiquen con la institución. Cuando el personal está con buen servicio, tiene una buena atención, un clima laboral favorable, goza de beneficios, es reconocido, eso es importante. También hoy en día hablamos, y eso en los últimos años ha tenido un apogeo, que usted lo ha podido escuchar, que es la higiene y seguridad industrial, que es el término de salud ocupacional, y que justamente a manera de evaluación, vamos a tomarlo como una crítica constructiva. Hemos visto en tiempos de pandemia que ha habido una carencia de higiene y seguridad industrial, más que todo salud ocupacional en el personal, no ha tenido el suficiente equipo de protección, EPP, para trabajar en condiciones de pandemia. Algunos tienen que conseguir su propio material de protección con su propio peculio, tienen que comprar su material. Eso las organizaciones se han descuidado, ¿no? Y eso es un problema que se ha desnudado sobre la atención en salud. Tiene que si bien es cierto, el profesional de salud médico, el enfermero y todo el profesional que conoce los términos de bioseguridad, pero necesitan materiales y tienen la obligación los hospitales de proveerle todo el material. Ya en las últimas etapas ya del coronavirus se ha visto más con énfasis, se ha invertido en este sentido, pero al inicio había carencia, más en el sector salud, en el sector estatal, ¿no? Es importante también, y lo tiene que ver la función de la gestión de riesgo, las relaciones laborales, eso es importantísimo. Tiene que ver una buena organización para poder haber un reclamo de los derechos de los sindicatos. Pero en lo posible tiene que ser relacionados con la labor, que no se politice, porque hay muchos sindicatos que en vez de haber una buena relación laboral, crean conflictos, ¿no? Eso no es el objetivo. El objetivo es que haya una buena
función de la gestión de recursos humanos en términos de derechos relaciones laborales, pero con una armonía, un clima laboral que conjugue todos los elementos para que se lleve una buena gestión. Más aún si se trata de una empresa, ¿no?, de salud, una institución, un hospital, tiene que llevarlo con todas las normas. La gestión de, de recursos humanos es multivariado, es un área interdisciplinaria que puede funcionar en cualquier área, como es medicina, psicología, sociología, pero si lo sumamos a la multiplicidad de los conocimientos de todas las organizaciones, los salarios y todo lo que es las finanzas y todas las que son las competencias, las becas, todo, vamos a ver que tenemos que tratarlo como parte de la organización con sus con aspectos externos ambientales que tienen que ver con la institución, con la gestión de recursos humanos en sí. De tal manera que la organización tiene que manejar tanto los aspectos internos y los aspectos externos que requieren un manejo adecuado para que la gestión de recursos humanos con ese carácter multivariado pueda organizarse bien. Tiene que tener una relación interna y tiene que tener un apoyo externo también de las instituciones, dependiendo quién lo financia, ¿no? La institución mucho depende de la organización en el que se empeña. Tiene que ver lo que estamos diciendo al inicio, las políticas, directrices que dan la vigencia, los recursos humanos, el ambiente donde se trabaja, la tecnología, la filosofía administrativa, que es la de la competencia, el progreso, las capacitaciones y el mejor competencia profesional, tecnológico y de investigación a favor del paciente, que es lo que se requiere. Tener una concepción del hombre de su naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Hay que respetar al recurso humano, su origen, su procedencia, más aún si se trata de una organización hospitalaria, aunque tiene su función, tiene sus derechos y tiene su propia filosofía, que es la de atención del servicio. Y eso, esas características ambientales, tipo de personal, la función administrativa, las políticas, la tecnología, va a señalar lo que corresponde a los recursos humanos en cuanto a cantidad y calidad. Esa es la gestión de recursos humanos que depende de la situación organizacional. Ahí se decide qué cantidad y calidad. Y es un término que siempre vamos a discutir. No se trata de cantidad, sino de calidad. Podemos trabajar con pocos recursos humanos, pero que tengan calidad. A veces requerimos mucha cantidad, pero no tienen calidad. Entonces, es un término que siempre vamos a discutir. Pero tiene que haber los recursos humanos disponibles, tanto en cantidad como calidad y solidaridad. Hay técnicas altamente flexibles y adaptables de acuerdo a ese desarrollo dinámico. ¿Qué cantidad y qué calidad necesitamos? Y así como también qué cantidad de pacientes va a atender un profesional y tenga calidad, ¿no? En el sobretexto de la productividad, le dan 25 pacientes para atenderlo de 9 a 12 el día o de 9 a 1 para que tenga productividad y darle un ingreso mayor, pero ahí discutimos la calidad. Mejor sería que atienda 10 pacientes con calidad, pero falta productividad y eso siempre va a ser una discusión. Pero tenemos que hablar sobre lo que es los recursos humanos y cómo se va a utilizar esas potencialidades de acuerdo a los términos de calidad en atención y en servicio. ¿Qué técnicas recomendamos para la gestión de recursos humanos? Para la aplicación directa a las personas, directamente tenemos las técnicas de gestión llamada reclutamiento, entrevista, selección, inducción, evaluación de desempeño, capacitación y desarrollo personal. Eso es directamente a las personas. Pero también hay una aplicación indirecta, de acuerdo a los puestos ocupados, haciendo un análisis y describiendo qué puestos son ideales para cada uno, la evaluación de estos puestos, hablando de la higiene y seguridad para ocupar estos puestos,
o algunos planes genéricos como es la planeación de recursos humanos, es la gestión, la técnica en cuanto a la banco de datos, un plan de prestaciones, un plan de vida y carrera, una administración de sueldo y salario, que son planes genéricos que se aplican indirectamente a la persona, pero que están dentro de la gestión de recursos humanos y que tiene que ver con la gestión necesariamente, tanto en forma directa, ya hablamos de reclutamiento, entrevista, selección, o indirecta, puestos y planes que vamos a ir viendo. En toda gestión de recursos humanos, si hablamos como proceso, tenemos que hacer integración, organización, retención, desarrollo y auditoría como proceso. Ahora vamos a verlo. Como proceso, la gestión del recurso humano tiene efectos en las personas y en las organizaciones. Si hablamos de proceso, de integración, básicamente quiénes van a trabajar, quiénes se integran y qué actividades están involucradas. Vamos a ver la investigación de mercado, cómo están los recursos humanos, qué tipo de reclutamiento personal necesitamos y cómo hacemos la selección. Ahí vamos a integrar a las personas que realmente tienen las capacidades para hacer el trabajo organizacional. Hablando como proceso organizativo, ¿qué van a hacer cada persona? Está el organigrama, vamos a tener que socializar a la persona, diseñar cada puesto, describir cada puesto, hacer la evaluación del desempeño, para finalmente cuando hagamos el MOF y el ROF cumplan esta organización y cada uno con su función y su organización, con su manual de organización y funciones, con su MOF y su ROF, socializarlo para que las personas se adapten a esa organización. En cuanto a retención, es conservar a las personas que trabajan, que deben trabajar en la organización. En cuanto a remuneración, prestación de servicios, higiene, seguridad y relaciones sindicales. Acuérdense que si hablamos de estos términos de hospitales, en el hospital no solamente hay médicos, especialistas, residentes y todos los que están haciendo la especialidad, solo hay también personal administrativo, hay personal de logística, hay personal de planeación, personal administrativo, secretaria. Hay una serie de recursos humanos que se necesita donde debemos hablar sobre quiénes se van a retener, cómo es las remuneraciones, qué prestación de servicios que deben dar. Y hablando de desarrollo, vamos a preparar y desarrollar a las personas que vamos a capacitar y desarrollo relacional. Hoy en día se exige a los establecimientos una capacitación. Pero sobre eso tengo una sorpresa y una experiencia buena y mala. Vamos a comenzar con la buena, ¿no? He tenido la oportunidad de hacer capacitaciones, por ejemplo, en temas de investigación a hospitales que me han invitado por amistades, por convenio, por extensión, no se ha invitado. En el primer día, en la capacitación, he tenido 100 participantes de todas las especialidades, médicos, enfermeras, de todas las especialidades, incluyendo administrativos. Está ilusionadísimo en la capacitación. Uy, tengo más de material para grupos, todo. Se le explicó todo. Al siguiente día, 50%. Al siguiente día son cuatro módulos, 70, menos 40%. Y el último día, 25%. ¿Qué ha pasado? No quieren capacitarse. Entonces, esto es un tema, ¿no? La institución da las capacitaciones, pero he visto, lamentablemente, que si bien es cierto, el personal de salud está bien ocupado, no asiste generalmente a toda la capacitación. Y eso es por temas, bueno, temas administrativos, de trabajo, de tiempo, o simplemente no está motivado. Eso es lo que veo yo en salud. No todos quieren capacitarse al 100%. Pero lo ideal es que las capacitaciones que dé la empresa, de la institución, en este caso el hospital, debe ser continuas y debe exigirse. Por eso algunos hospitales, cuando hemos ido nosotros a capacitar, les han exigido. Mira, no le damos certificación, sino 100%. Ahora, mire, profesor, hágale un pretest y un post-test. Y eso no debe ser, la capacitación debe ser voluntaria, cada uno debe hacerlo. Tenemos que motivar al mejor desarrollo de las competencias, sin nada de exigencias, ni multas, ni hacerle ninguna predisposición, ¿no? Es importante gestión de recursos humanos de la auditoría. Cómo saber los que son y los que hacen la persona. La auditoría es importante
para ver la productividad, para ver el control, el sistema de información, el banco de datos está adecuado, si hay un equilibrio social. La auditoría es importante cuando hablamos de gestión de recursos humanos. Entonces, esos efectos tiene la gestión de recursos humanos en las organizaciones, tanto en el proceso de integración, organización, retención, desarrollo, y debe haber auditorías. Entonces, este cuadro sí te ilustra cómo debemos manejar. Y también siempre van a escuchar en términos de gestión política de recursos humanos. Ya, las políticas están en razón en función de la racionalidad organizacional, en relación a la filosofía, la cultura organizacional. Esta política de recursos humanos debe abarcar qué objetivos tiene la organización, qué objetivos en cuanto a la integración de recursos humanos, en cuanto a la organización de recursos humanos, en cuanto a la retención y qué calidad de recursos humanos necesitamos, desarrollo, auditoría. Ahí están las políticas. Si las políticas van orientadas a la integración, organización, retención, desarrollo, auditoría, como hemos visto nosotros en el cuadro anteriormente, en la gestión de recursos humanos, en el efecto que tienen las personas y las organizaciones, y nosotros practicamos esa política, vamos a hacer que haya un código, como decía, valores éticos en la organización, porque estamos viendo la integración, estamos viendo la organización, estamos viendo quiénes deben trabajar, quiénes no deben, qué es la retención, cómo está el desarrollo, cómo está la capacitación, y siempre con auditoría. Esto es lo ideal en recursos humanos. Esto se debe aplicar si quieres tener una buena cultura organizacional y una buena gestión de recursos humanos. Hablando de gestión, el término que habíamos visto al inicio era planificación. Y hablamos de planificación estratégica de recursos humanos. Y es una planificación estratégica porque es una herramienta de gestión que apoya a tomar decisiones en la organización, haciendo que el entorno sea actual y que el futuro pueda adecuarse a los cambios y demandas. Una planificación estratégica para el futuro, para que nos permita ajustar la oferta del personal, tanto interna como externa, mejorar, prevenir el movimiento, prevenir el traslado o el personal dentro de la organización, dónde debe ir, dónde debemos nosotros destacarlo, a qué sitio, a qué lugar, debemos pedir cambios. Eso lo tenemos que hacer con una buena planeación. Situar el número adecuado de personas calificadas, de cantidad, calidad, cualificadas, de calidad, en el puesto y momento adecuado. ¿Quiénes deben ser? ¿Cuántos deben ser? ¿Qué características? Eso lo hacemos con una buena planeación de recursos humanos. Esa es la idea, esa es la estrategia. La estrategia es disponer un personal apropiado a los puestos con las habilidades suficientes y en un momento correcto. Esto podemos lograrlo si hay una buena gestión. Y esa gestión se plasma en una buena planeación de recursos humanos, planeación estratégica. La planeación estratégica es un proceso esencial. Tiene por finalidad, como lo he visto anteriormente, retener tanto en calidad como cantidad. Y este es un término que siempre vamos a hacer en discusión. ¿Qué quiero yo? ¿Calidad o cantidad? Porque puedo tener unos 4 profesionales exitosos que te den trabajo pero con buena calidad. O puedo tener 10, pero que no respondan a las expectativas. Entonces, si yo hago una planeación, puedo prever los cambios, tanto en cantidad como en calidad. Tengo que evaluar, tengo que retener realmente las personas que necesitan, que tengan cantidad para mejorar la calidad en términos cuantitativos y cualitativos. De tal manera que si nosotros vamos a la planeación y nos dedicamos al capital humano, vamos a ver que es importante, porque ese personal puede aportar ventajas competitivas, de flexibilidad, enfrentar las competencias y desarrollar servicios. Esa es la idea. Los recursos humanos pueden deteriorarse si las habilidades y conocimientos pueden convertirse obsoletas si es que no hay una contribución en rendimiento institucional. El entrenamiento de los empleados es el valor añadido real, será percibido por los clientes, usuarios, en este caso nosotros los pacientes. Los pacientes van a estar, los clientes externos, los usuarios, van a estar a la expectativa de quién lo atiende mejor. Esa expectativa se puede lograr si es que hay una buena
gestión de recursos humanos. De tal manera que el programa de inversiones e actualización de conocimientos tiene que desarrollar las habilidades. El recurso no pierde valor, se ve agregado a las instituciones. Eso hace que, a diferencia, en las diversas organizaciones, diversos hospitales, hay hospitales que destacan más uno más que otros por sus recursos humanos, por sus habilidades, por su destreza, por sus conocimientos, y algunos otros que quedan en el tiempo porque son obsoletos, pierden su rendimiento de institución, a veces no los valoran. Pero esa es la importancia. Si estamos capacitados, si hay una buena gestión, una buena organización del capital humano, tanto en el trato, en el manejo, en las habilidades que tenga, ahí está el prestigio de la institución. ¿Qué hacemos cuando hay una buena, cuando hay cuando la planeación y estrategia de recursos humanos tiene unos objetivos claros? Dejamos una buena planeación. Hay causas de gestión externas e internas. Las causas externas están en relación con causas económicas, sociales, políticas, incluso legales, avances y cambios tecnológicos, y hay competencia. Pero no podemos descartar las causas internas de la planeación, como es estrategia de la empresa, ventas, marketing, algunos nuevos proyectos que surgen del potencial y política de la empresa. Hay tal estrategia de recursos humanos en relación con las causas tanto externas como internas. Y los objetivos de la idea de gestión de recursos humanos es optimizar el factor humano, sobre todo las capacitaciones, asegurar en tiempo la cantidad necesaria de personal, motivar al factor humano de la empresa, mejorar el clima laboral, que es un punto clave. Un buen clima laboral, un buen clima organizacional hace que haya mayor productividad. Contribuir a maximizar el beneficio de la empresa. Y tiene como objetivo responder a estas preguntas típicas de gestión de recursos humanos, como es: ¿cuántos empleados harán falta en el futuro? Hagamos una planeación. ¿Qué actitudes se necesitan? Hagamos una evaluación. ¿Con cuánto de mano de obra se cuenta y sus capacidades? Hagamos la evaluación, la planeación. ¿Y con qué proporción se pierde personal debido a la rotación? Ahí tenemos la proyección. ¿Qué va a pasar en el futuro? Cuando hay una buena planeación, podemos responder a esas preguntas y cumplir con los objetivos. ¿Cuál es la finalidad de la planificación de recursos humanos? En lo ideal, reducir costos, porque ayudar a la gerencia, a la empresa, a detectar las carencias y exceso de recursos humanos y corregir los desequilibrios, además de proporcionar una base sólida para la planificación del desarrollo del empleado, haciendo uso óptimo de las aptitudes. Ahí está la planeación. Reducir costos, detectar las carencias y exceso de recursos humanos. Además de la finalidad, es mejorar el procedimiento. Además, es aumentar la conciencia que tiene sobre la gestión de los recursos humanos en términos de competencia. Mejorarlos en todos los niveles de la organización. Además de tener herramientas para ver los efectos y políticas de recursos humanos. De esta manera, la finalidad de planificación es mejorar el procedimiento, mejorar la gestión y las políticas orientadas a un bienestar de recursos humanos. Además, si hablamos propiamente de planificación y queremos como proceso, hablamos de etapas. Lo primero que debemos hacer es recabar, analizar los datos. ¿De quién? De toda la oferta y demanda de recursos humanos. ¿Qué oferta tenemos y qué demanda? ¿Qué políticas debemos establecer para que la gestión, la gerencia, cumpla sus expectativas en cuanto a objetivos y políticas de recursos humanos? Diseñar e implantar planes o programas para hacer el reclutamiento en cada área, cada especialidad, cada departamento. Tenemos que haber un sistema de reclutamiento y debemos programarlo y programarlo con una buena promoción, una buena formación que permita que cada objetivo de recursos humanos cumpla las expectativas del departamento del programa. Controlar y evaluar los planes de gestión de recursos humanos para que haya un mejor avance de los objetivos de recursos humanos. Al final, ¿qué se requiere?
que los recursos humanos, esa potencialidad, ese talento, lleva a una organización que destaque por su calidad en su servicio, en su atención y que dé una buena labor. Y eso se puede hacer con la planeación. Entonces, mucho va a depender de la institución, la planificación de recursos humanos. De tal manera que la planeación del empleo y el proceso de planeamiento estratégico, acá lo señalamos en orden. Define la misión. ¿Qué cosa es la misión? Como razón de ser de la institución. ¿De dónde parte? Una institución prestigiosa, tiene muchos años dedicada a la atención, prevención, promoción de la salud y todo lo que podemos hacer con la misión. ¿Cuál es su razón de ser? Ahí tenemos la visión a dónde quiere llevar, pero para esto tiene que tener metas, objetivos corporativos y tiene que ver de esa misión, razón de ser, evaluar los recursos humanos a través de un sistema de administración de recursos humanos, analizar los puestos para llevarlo a lo siguiente. A la planeación hace una evaluación de recursos humanos, tanto actuales. Evaluamos el sistema de administración de recursos humanos en análisis de puestos. En la evaluación de recursos humanos tenemos que estimar la demanda del empleo, comparar entre la demanda y la oferta del trabajo, asimismo hacer la estimación de oferta de recursos humanos. Ya teniendo la demanda y la oferta, entiendo con demanda, lo que en términos de oferta y viendo si la demanda excede a la oferta y además la oferta excede a la demanda, podemos ver los resultados. Si la demanda excede a la oferta, tenemos que ver un sistema de reclutamiento. Si la oferta excede a la demanda, tenemos que tomar una decisión. Y una decisión que a veces es drástica, un poco problemática, es el despido. Porque nosotros tenemos que llegar a ese balance. ¿Qué tanta demanda tenemos y cuánto ofertamos? Definitivamente, si la oferta excede a la demanda, tenemos que despedir o, a lo contrario, reclutar. El reclutamiento va a depender de esa evaluación. La oferta se compone de los empleados actuales que pueden ser promovidos, transferidos, realizar las funciones de cada puesto que vacantes tenemos. Eso es la oferta. La demanda viene de la demanda, puede ser externa, organizativa, laborales, económica, externa económica, poder social, tecnológicos, competitivos, de acuerdo a la organización. Con plan estratégico, presupuesto y ventas, podemos hacer una buena demanda. Con factores sociales podemos ver una demanda en la producción. Evitar las consecuencias de la demanda, que son las renuncias, las jubilaciones, de acuerdo a la situación que se encuentre. Las tecnológicas, tenemos que nuevas actitudes. Y si hay demandas laborales que no se cumple con las actitudes, tenemos que terminar el contrato. En cuanto a las competencias organizacionales, los cambios organizacionales tiene que haber en la organización si cuando hay buena demanda. Si no hay una buena demanda, si hay problemas laborales, tiene que haber decesos, permisos no remunerados. Tenemos que equilibrar la demanda de acuerdo a la oferta. Depende de la evaluación. Dentro del reclutamiento, aparte de la evaluación de oferta y demanda y el sistema de reclutamiento, tenemos que también tener en cuenta los análisis de los puestos. Una evaluación sistemática de cada puesto de trabajo y qué responsabilidad, qué deberes tienen en su puesto. Tenemos que plantear qué tareas necesita, qué conocimientos, habilidades y actitudes en términos de competencia para que lleve a cabo ese puesto para el cual ha sido designado. Entonces, para eso hay que necesariamente ver el perfil, la descripción del puesto. Ahí se explica ya en escrito las características y condiciones que se tiene que tener para ese puesto en un ambiente adecuado y en buenas condiciones. Tiene que haber un formato para la descripción del puesto, incluir el nombre del puesto, deberes, características, condiciones y la autoridad y responsabilidades estructurales. Está bien claro definido. En el reclutamiento es el procedimiento que tenemos que estar orientados a ver a qué candidatos deben ser calificados potencialmente y capaces de ocupar un cargo dentro de la organización. Debe haber un sistema de reclutamiento. En los sistemas de información, en la organización se tiene que divulgar qué ofrecemos en el mercado de recursos humanos, qué tenemos que ver, quiénes deben integrar,
cuál es la eficacia de ese reclutamiento. Debe atraer una cantidad de candidatos suficiente para abastecer de modo adecuado. ¿Y cómo lo logramos todo el sistema de reclutamiento, que sea suficiente la cantidad, el número y el proceso mismo de la selección? Con una buena gestión, con una buena planeación de recursos humanos. La selección de personal, que vamos a siempre hablar cuando hablamos de gestión de recursos humanos, esa selección es clasificar, seleccionar candidatos que tengan un perfil de acuerdo a la necesidad de la organización. Tiene que tener una adecuación en el cargo y una eficiencia en el puesto. La selección es un proceso de comparación entre los que se exigen, los requisitos exigidos para el cargo y el análisis de la descripción de ese cargo entre las características del candidato. De ahí va a depender mucho de las técnicas de selección. La técnica de selección tiene que ver las características, tiene que ver los requisitos y la descripción del cargo. Ahí vamos a ver en qué medida podemos hacer el sistema de reclutamiento que exigimos. Si se trata de evaluación, tenemos que comparar los resultados y la descripción de cómo fueron alcanzados los objetivos. Hagamos una evaluación y después las técnicas de selección. Una vez que hace una evaluación, decide las técnicas. Estas técnicas están en relación con entrevistas, pruebas de conocimiento, actitud, pruebas psicométricas, pruebas de personalidad, técnicas de simulación, cómo está el desempeño. Son diversas técnicas de selección para hacer el reclutamiento. Si nosotros hablamos de recursos humanos, hablamos de gestión estratégica de recursos humanos y partimos de la misión, razón de ser de la institución, tenemos que planificar a la empresa estratégicamente, a incluir la política de recursos humanos y trazar claramente los objetivos de recursos humanos, no sin antes hacer un análisis del entorno y el entorno. El análisis de entorno son factores políticos, económicos, demográficos, sociales, tecnológicos que existen alrededor de la empresa. E internamente son factores organizacionales, sistema de información, condiciones laborales, competencia, grupos sociales, liderazgo, calidad, motivación que tiene la institución. En este análisis externo, interno del entorno y el entorno, podemos señalar una política de recursos humanos orientados a los objetivos, que es la estrategia, planes de acción, desarrollo de planes y siempre va a haber una evaluación y un control. De esta manera, estamos nosotros señalando las estrategias para manejar los recursos humanos. Una vez que hemos hecho eso, hacemos el plan estratégico y el plan de recursos humanos para ver la evaluación, examinar el área interna de recursos humanos. Ya podemos distinguir entre los personal, el tipo de personal que se requiere, los puestos y cuál es la organización. Podemos hacer un examen del entorno organizacional para determinar las oportunidades y obstáculos, seguir avanzando con el número de posiciones del personal que se necesita a corto o largo plazo, comparar los niveles de recursos humanos presentes y futuros y la estrategia en la función de resultados y necesidades que nos da la evaluación. De esta manera, implementar estrategias, monitorear para finalmente evaluar los logros de estrategias y retroalimentar las etapas. Cada etapa que hemos evaluado para el análisis interno, para hacer la evaluación del entorno organizacional y ver los recursos humanos, cómo están los niveles presentes y futuros, ahí recién decidimos las estrategias y la retroalimentación de las partes anteriores de acuerdo a la planeación estratégica. Es un ordenamiento, es gestión. Si hacemos todo eso, tenemos una ventaja. Mejor utilización de los recursos, de las potenciales, de las capacidades, economizar las contrataciones, tener al día la base de datos porque tenemos todo el reporte del recurso humano e incrementar los niveles de productividad, ¿ya? Mediante el aporte del personal que está seleccionado, que está capacitado. Esa es la idea. Pero específicamente en salud vamos a encontrar algunos detalles. Recursos humanos en salud. Hay estimación de brechas. Los recursos humanos en salud implican
que siempre va a existir brechas. Para estimar las brechas tenemos tres momentos. Momento uno, hay que calcular la necesidad de recursos humanos. Para ver la necesidad de recursos humanos, veamos cómo está la población. Por ejemplo, una red. Estimamos la demanda de actividades asistenciales, tanto administrativas y capacitación. Estimamos el tiempo en horas para las actividades asistenciales. Y decidimos lo siguiente. Recursos humanos necesarios por grupo poblacional. Ahí está, en momento uno, calculamos los recursos humanos necesarios. En momento dos, acá viene el cálculo de acuerdo al lugar, de acuerdo a la población, de acuerdo a la demanda. Estamos hablando específicamente de recursos humanos, ¿no? En el momento dos, determinamos la disponibilidad que tenemos de recursos humanos. ¿Cuánto tenemos en relación? ¿Cuántos profesionales que son, que podemos validarlo de acuerdo a recursos humanos disponibles? Esto viene desde la organización e información de recursos que tenemos disponibles. Para estas necesidades, ¿cuántos recursos humanos disponibles por grupo ocupacional son necesarios para cubrir? ¿Cuántos tenemos para esta necesidad, para esta demanda? Momento 3, hacemos la diferencia de recursos humanos necesarios versus los recursos humanos disponibles. Y esta diferencia va a dar el resultado de la brecha del grupo poblacional. ¿Cuánto necesitamos? 3, 4, 5, de acuerdo a la demanda y lo que tenemos nosotros. Y esa brecha en general va a dar como resultado el número de profesionales y acá está una realidad que tenemos. Tenemos esto es en términos, por decir, macros grandes de todo el Perú. La demanda es que necesitamos profesionales de recursos humanos en, en, en lugares rurales, donde hay pobreza, analfabetismo, donde hay CAP negativos, positivos, donde hay accesibilidad cultural, geográfica. Necesitamos demanda en población muy joven, con incremento de la población adulta. Acceso limitado a los servicios, alta tasa de mortalidad, ahí necesitamos una alta demanda. Prevalencia de enfermedades infecciosas, recursos comunales en salud. Y la oferta que damos, hay que hay un nivel de conocimiento, tiene expectativas la población, hay capacidad de respuesta, hay continuidad de la atención, hay recursos limitados, inequidad en la distribución, metodologías para tomar decisiones, recursos humanos, capacidades. Esa demanda y esa oferta que hemos evaluado no determinan brechas. Las brechas son de que ante esa realidad entre oferta y demanda va a haber insatisfacción de los usuarios, más aún cuando están en zonas inaccesibles, no pueden ir a trabajar, tan rurales, no se puede trabajar. Atención recuperativa limitada, no hay limitada promoción, prevención. Débil ejercicio ciudadano en la población, hay inequidad y exclusión. Ahí está la brecha. ¿Cómo superar esta brecha? Si hacemos una evaluación macro de toda la demanda y oferta en salud, esa brecha tiene unas tendencias. Necesitamos, y eso lo hemos desnudado, se ha visto en el tiempo de pandemia, mayores especialidades. Esa brecha para recuperar esa demanda. ¿Y qué oferta le damos? ¿Qué necesitamos profesionales? Necesitamos cubrir esa brecha con especialistas en medicina interna, que donde esté una evaluación macro de todo. Necesitamos nosotros superar las brechas más que especialidades mayores, que, bueno, medicina interna, anestesiología, cirugía, pediatría, en turno, necesitamos una subespecialidad, necesitamos especialidad primaria, atención primaria, necesitamos atender lo que siempre ha dicho desde la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Lo que es la prevención, atención primaria de salud, lo que es la prevención antes que venga la enfermedad, lo que es la protección, prevención y atención primaria. Necesitamos más médicos familiares
intensivistas, necesitamos epidemiólogos, emergencistas, necesitamos más especialidades en administración y gestión de hospitales. Geriatría, el paciente adulto mayor está olvidado. Esa brecha va a tener que cubrir la necesidad. Si bien es cierto, hay especialidades mayores con una brecha relativa que hemos comentado como en medicina, anestesiología, cirugía, como algunos ejemplos, pero hay brechas que necesitan de una subespecialización que está disponible para la atención primaria y que requiere especialidades críticas y que requieren la salud pública, que es justamente nuestro curso. Necesitamos más médicos familiares, necesitamos más médicos incentivistas, necesitamos más epidemiólogos, necesitamos más emergencistas, más geriatras. Ya puesto en evidencia en tiempos de pandemia que necesitamos estas especialidades. Adulto mayor. Y administración, gestión de hospitales. Esa es la idea. A los que les gusta administración y gestión tienen la oportunidad de superar esta situación haciendo una especialidad en gestión. Los hospitales que lo tienen, hay especialidades como residencia en administración y gestión de hospitales, que sí lo necesitamos. Entonces hemos hecho una revisión de lo que es gestión de recursos humanos, la importancia de la planeación, la importancia del sistema de oferta y demanda a través del reclutamiento, y necesitamos también hacer una planeación de acuerdo a la demanda y la oferta para superar las brechas. Que le hemos visto que en recursos humanos necesitamos nosotros superar la oferta y demanda, que la parte final es la esencia de buscar la disponibilidad adecuada haciendo una buena evaluación. Vamos a terminar esta presentación. El día sábado vamos a hacer una explicación de la tarea práctica, que básicamente está hacer un plan de gestión de recursos humanos. Un plan en el hospital o en el centro de salud que tenga acceso. Ustedes evalúen cómo está la gestión de recursos humanos, que le va a dar unas pautas en una hoja el día sábado que tenemos la siguiente reunión, para que ustedes, a manera de entrenamiento, cómo debe ser el plan de gestión, cómo debe ser, qué características debe tener el reclutamiento, cómo debe ser la evaluación, cómo debe superar las brechas en el centro donde ustedes decidan. Esas pautas que salen de esta presentación le vamos a dar el sábado, de tal manera que van a tener toda la semana para hacer la parte práctica, que consiste en la evaluación y la presentación en una o dos hojas, un esbozo, porque el plan yo soy consciente que tiene que hacerse un buen tiempo, pero un esbozo de qué consideraciones tiene que tener el plan estratégico para superar las brechas que encuentra en un establecimiento de salud, donde va a ser alta demanda y qué oferta le da y qué necesitamos y cómo debe ser el sistema de gestión en cuanto a la planeación, reclutamiento y selección de personal. Eso es lo que vamos a hacer y lo vamos a compartir ahora el día sábado. La semana hacen en 2 o 3 hojas, pueden enseñar las pautas del plan de recursos humanos que se necesita. Vamos a terminar esta presentación con una reflexión. Es interesante, no sé si compartir con ustedes. Mira, donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Es la reflexión que nos invita Peter Drucker, que no es otra cosa que va a haber un momento que tenemos que gestionar, tenemos que decidir. Vamos a poner un consultorio. Es una decisión valiente hoy en día. ¿Por qué? Porque está sujeto a que no haya pacientes, que haya competitividad. Es una decisión valiente. Pero si es que tomas una decisión siendo valiente y superando todas las situaciones que se pueda presentar porque estás haciendo gestión, puede llegar a tener un gran éxito. Una empresa de éxito es cuando uno ha tomado una decisión valiente, y es necesario en gestión tomar decisiones. Eso es lo que nos invita a reflexionar Peter Drucker. Muy bien, vamos a ver si hay alguna pregunta, algo que quisieran compartirlo o una experiencia para terminar esta presentación relacionada con gestión de recursos humanos.
Este tema lo vamos a compartir en el, en el Microsoft Teams y además lo va a hacer llegar a su delegado la tarea práctica y que lo va a exponer el día sábado a las 9 de la mañana. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte? De tal manera que terminamos la presentación. Muy bien, entonces el día sábado haremos las pautas para que en la semana podemos nosotros plasmarlo en un plan de gestión de recursos humanos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, un abrazo, felicidades, que pasen una bonita semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.